Terminada la tramitación del punto cuarto del orden del día, vamos a pasar al punto octavo, porque el quinto, el sexto y el séptimo son relativos a los temas deportivos que habíamos quedado que iban a ser los últimos. Por tanto, ahora vamos a tramitar, señor Oloriz, la proposición no de ley sobre la retirada del proyecto Conocimiento de la Seguridad y de la Defensa de los Centros Educativos, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a la que no se ha presentado ninguna enmienda y para cuya defensa tiene la palabra el señor Oloriz por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. He llegado un poco tarde por estar en otra comisión en el mismo momento, pero sí que estoy sintiendo como un cierto ardor guerrero en esta comisión, sea por el resultado del rompimiento de un pacto que no tendría por qué llevar a romper con aquellas complicidades necesarias en el mundo de la educación. Y es cierto que nos hemos visto obligados a traer esta proposición por varias razones. La primera, porque la propuesta que se nos hace desde el Ministerio de Defensa y de Educación, resultado de un acuerdo del año 2015, es algo pasado ya de moda. Es LOMCE, es la visión que en su momento se tenía de la LOMCE de romper un poco una tradición que venía de la LOCSE de entender lo que significaba la educación en valores. En este sentido, es sintomático que en el mismo momento que estábamos hablando de valores, de equidad, en la subcomisión, de que escuchábamos a 86 expertos, ninguno de los cuales nos habló de este tema, paralelamente se estuviese redactando este proyecto. Proyecto anticuado, proyecto que no tiene nada que ver con lo que hacen las escuelas y proyecto que sobrevalora absolutamente el adoctrinamiento. Aquellos que hemos vivido otras épocas donde el adoctrinamiento era una base de la educación obligatoria y postobligatoria, sabemos el escaso éxito que tuvo en muchos de nosotros. Por tanto, la premisa de intentar adoctrinar a niños de primero y segundo de primaria es cierto que está llevada al fracaso, pero no sin sufrimiento. Aquellos que soportamos la formación del espíritu nacional, aquellos que soportamos el adoctrinamiento, no nos marcó, pero evidentemente nos hizo pasar mal muchos días, muchas horas de adoctrinamiento. Por tanto, no vuelvan a los viejos buenos tiempos porque nunca existieron. Nunca existieron. Y sobre todo, no desprecien los valores del ejército. Es decir, no confundan el militarismo con el respeto a la institución armada. El militarismo es un invento de los civiles. Un invento de los civiles para aprovechar al ejército para sus fines. La historia de España está llena de pronunciamientos, está llena de militarismo. Y, por tanto, la mejor vacuna, ¿cuál es? Mire, la mejor vacuna se la voy a leer. Es el Real Decreto, un fragmento del Real Decreto del 2006, por tanto, no hecho por mi partido, de 29 de septiembre, sobre objetivos de educación para la ciudadanía. Miren qué diferencia hay entre estos objetivos y esta pretendida asignatura que estoy seguro que si se vota hoy o no, que no se presente, no llegará a las escuelas. Estoy seguro que el sentido común será suficientemente importante para que no llegue. Pero mire qué diferente es la música. De hecho, la verdad es que no es banderita, tú eres roja, banderita, tú eres gualda. No es la música de banderita. Es otra música mejor. Miren, favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad. Y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos,
participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable. Esto lo decía el Real Decreto. Curiosamente, los mismos que derogaron la LOMCE ahora se quieren inventar una asignatura obsoleta. Miren, los ciudadanos necesitan estos contenidos. Y estos contenidos llevan al respeto a las Fuerzas Armadas, y llevan al respeto a las fuerzas de seguridad, y llevan al respeto al conjunto de funcionarios públicos, porque sabemos lo que hacen, porque sabemos a quién responden, y no a un adoctrinamiento en el que parece que solo un pensamiento único, viejo, obsoleto, puede representar a España o a la ciudadanía. Muchas gracias, señor Oloriz. Pasamos ahora a los grupos. El Grupo Vasco no está. Por parte, entonces, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la señora Rivera de la Cruz tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo, señores de Esquerra, me sorprende porque tengo la sensación de que van siempre con el embudo en la mano. Les preocupa los temas de adoctrinamiento, pero en Cataluña no les parece molestar la extensión del adoctrinamiento ideológico, la manipulación torticera de contenidos históricos en las aulas, hablando, por ejemplo, de la corona catalano-aragonesa, o hablando del estatuto como ley superior y fuente de sus derechos. De repente les preocupa muchísimo que el conocimiento de seguridad y defensa sea una vía de adoctrinamiento nacional. Yo no entendí que esta propuesta hablase de implementar una nueva asignatura, sino de contenidos, que es completamente distinto. Hablan ustedes del fomento del patriotismo como algo peyorativo. Es curioso, porque anda que no les hemos escuchado a ustedes hablar de la patria catalana. Entonces eso me lleva a pensar que no les molesta que se fomente el patriotismo y los valores democráticos, sino que lo que les molesta es que no decidan ustedes qué es lo que se va a contar y lo que no. Dicen ustedes que el ejército es incapaz de transmitir valores democráticos o de convivencia. Hombre, yo que eso me lo diga un partido que lleva años fomentando la división entre catalanes y que ha contribuido a quebrar una sociedad, a romper familias y a acabar con amistades, me daría risa si no me diese pena. Hablan también del artículo 27 de la Constitución para afirmar que esto supone una vulneración de competencias. Si de verdad lo creen, yo llevaría el caso a los tribunales, porque me temo que lo que pretenden es que el Parlamento apruebe aquello que luego tumbará un juzgado. Efectivamente, la Constitución se reserva la determinación completa de los contenidos curriculares del Estado. Tampoco, señores de Esquerra Republicana, confiere autonomía completa en la determinación del currículum a las comunidades autónomas. Y mire, les voy a decir otra cosa. Yo creo que no se trata de aprender a cantar Banderita tú eres roja ni Soldadito español, porque eso no hay ninguna necesidad. Pero creo que no es un mal ejemplo que se puede poner a los niños hablar del ejército español. Un ejército que durante muchos años se ha recurrido a él cada vez que pasa algo muy gordo. Cuando hay un incendio en un bosque, a quien se llama es a la UME, no a los miembros de la Asamblea Nacional Catalana. Cuando hay una inundación se dice que venga el ejército, o cuando está la gente atrapada en una carretera bajo la nieve. Por no hablar, por ejemplo, de la imagen extraordinaria que dejan nuestras tropas en diferentes lugares de conflicto internacional. Vayan ustedes a Bosnia, concretamente a Mostar, y digan que son españoles, ya verá con qué gratitud recuerdan el paso de nuestras tropas por allí en los peores momentos de la guerra de los Balcanes. Cuando el Ya-42 se estrelló en Trebizonda, ¿saben ustedes de dónde venían nuestros militares? De pasarse 4 meses y medio durmiendo en tiendas de campaña en Afganistán y en Kirguistán, ayudando a civiles, por cierto, muchos de ellos niños. Uno puede elegir entre poner de ejemplo delante de los niños a gente como esta o a gamberros que se suben en un coche de la Guardia Civil. Yo, que quieren que les diga, prefiero poner de ejemplo a los militares y no me parece ningún problema inculcar a los niños en el respeto a esa institución. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rivera. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem Marea, tiene la palabra el señor Mena. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo. Bien, nosotros creo que este proyecto que presentó el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, con los Ministerios de Educación y de Defensa, lo que hace es quitarle la careta al Gobierno del Partido Popular y demostrar y evidenciar para qué entienden ellos que sirve un sistema educativo. En vez de para recomponer y para unificar, pues sirve para otras cosas. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, hemos hecho preguntas al ministro sobre este tema.
las respuestas han sido, como siempre, ambiguas, vagas y no ha dicho nada, votaremos a favor de la proposición no de ley que plantea hoy el Grupo de Esquerra Republicana, y lo haremos por 3 motivos. Porque nos parece que el proyecto que ha presentado el Gobierno del Partido Popular no es el adecuado ni en el fondo, ni en la forma, ni en la oportunidad. No es el adecuado en el fondo porque hemos tenido que vivir una campaña de elecciones en Cataluña donde el Partido Popular y Ciudadanos se han inventado el bulo del adoctrinamiento, que curiosamente se acabó el día después de las elecciones. Después de las elecciones no ha vuelto a aparecer por este Congreso ni una propuesta sobre el supuesto adoctrinamiento en Cataluña, con lo cual ustedes tienen la poca vergüenza de utilizar el sistema educativo para pelearse en la arena política y para utilizarlo como arma electoralista en la campaña de unas elecciones, las catalanas, que ya fueron suficientemente duras para el conjunto de los catalanes. Con lo cual, ustedes acusaron de adoctrinar cuando los que tenían debajo de la mesa un proyecto que era adoctrinador era el Gobierno del Partido Popular, que es este que hoy se presenta. Ustedes se cargaron una asignatura que construía en valores cívicos, como era educación para la ciudadanía, y nos presentan un proyecto como esto, cuando lo que tendríamos que apostar es por un proyecto que de verdad defendiese la cultura de la paz. Tampoco estamos de acuerdo en la forma en la que el Gobierno del PP lo ha presentado, invadiendo competencias, que es lo único que el ministro de Educación sabe hacer. Tenemos un ministro, el señor Íñigo Méndez de Vigo, que es especialista en vulnerar competencias. Tiene competencias propias que no es capaz de solucionar y su único objetivo es el de vulnerar competencias. Y tercero, nos parece que tampoco es un proyecto oportuno, tampoco lo avalamos por la oportunidad. Estábamos dentro de un pacto de educación que han reventado los señores del Partido Popular, no comprometiéndose con las cosas a las que se tenían que comprometer, y además en el transcurso del pacto no solamente estaban diseñando un proyecto como este, que saben que iba a enfrentar a los grupos parlamentarios, sino que se sacaron también de la manga elementos como la alta inspección educativa, el tratamiento de las lenguas o las competencias en el ámbito de educación llevadas al Pleno o llevadas a la Comisión de Educación, cuando sabían que eso era trabajar muy poco por un elemento conjunto. Dicho esto, sí que queríamos dejar claro desde Unidos Podemos que nosotros no estamos en contra de que se haga un tratamiento de algunos de los elementos, pero eso sí, que recojan la pluralidad y la riqueza de todos los símbolos que tiene el Estado español. Porque España no solamente tiene un himno, no solamente tiene una bandera, no solamente tiene un escudo, somos, por suerte, un país plural, un país rico, y estaría bien que en el ánimo de construir convivencia, que mucha falta nos hace, sería fundamental que el Gobierno del Partido Popular no jugase, ya a cabo, como intenta hacer con este proyecto, como intenta hacer con esta asignatura, que no juegue a enfrentar himnos, a enfrentar escudos y a enfrentar banderas que todas son propias del Estado español. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Urquizo Sánchez. Vale, muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que conforme uno leía la proposición no de ley, ya estaba escuchando el debate, especialmente algunas intervenciones, tenía la sensación de que esto no iba mucho de un proyecto para la enseñanza en relación a la defensa y las Fuerzas Armadas, sino que tenía que ver con otra cosa. Y lo estábamos viendo ahora mismo en el debate, que tiene que ver mucho con la identidad. Más que estar preocupados por la educación que pueden recibir los alumnos en esta materia, estamos viendo cómo en las intervenciones se habla mucho de banderas, se habla mucho de identidades y de nacionalismo, y se habla poco de lo que tendríamos que estar hablando, que es sobre qué tipo de valores se transmite a los estudiantes respecto a esta materia. Por eso, en primer lugar, convendrán conmigo que en el fondo que alguien que procede de una formación nacionalista critique la pretensión de, abro comillas, inculcar valores de patriotismo y democracia, pues le causa sorpresa, porque en el fondo creo que si en algo se parecen las dos posiciones antagónicas es que los dos quieren inculcar valores de patriotismo, cada uno su patriotismo, pero inculcar valores de patriotismo. Y convendrán también conmigo que en nuestro caso, que procedemos de un partido con una fuerte vocación internacionalista,
pues a nosotros todo lo que tiene que ver con la identidad nacional y con el nacionalismo, pues no es nuestro lenguaje y no es lo que nosotros solemos conjugar, sino que solemos conjugar otro tipo de conceptos y de vocablos. Por eso, por nuestra vocación, con esos valores y esa visión, cuando tuvimos que hacer un Real Decreto en el año 2006, en concreto el 16/31, que establecía las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria y hablábamos de educación para la ciudadanía, en su bloque quinto nosotros decíamos algo así como que teníamos que intentar inculcar a los ciudadanos a los futuros ciudadanos, mejor dicho, la siguiente idea: los conflictos en el mundo global, el papel de los organismos internacionales y de las Fuerzas Armadas de España en misiones internacionales y de paz. Y es evidente que entre el proyecto que presentó el Ministerio de Educación conjunto con el de Defensa y esto hay una gran distancia. Es decir, lo que hace el Partido Popular y el Gobierno en estos momentos es un cierto proselitismo del Ejército y de las Fuerzas Armadas que no tienen que ver mucho con lo que nosotros pensamos que debería ser en un centro educativo. Porque cualquiera que coja ese proyecto verá cómo se iba a enseñar a los alumnos, se les enseña los diferentes colores que tienen algunos cuerpos del Ejército, si es de color caqui o color verde, se habla de tanques. Es decir, parecen fichas técnicas sacadas de una academia militar, más que lo que tendría que ser, como digo, la enseñanza secundaria y en las escuelas, ¿no? Por eso, porque nosotros sí que creemos que nuestras Fuerzas Armadas tienen que estar integradas en las estructuras internacionales, que participan en misiones de paz, que se han modernizado profundamente como seguramente no ha hecho nadie en este país en los últimos 40 años, sí que pensamos que el proyecto educativo que se presentó este Gobierno es manifiestamente mejorable. Y por eso nosotros no nos vamos a posicionar ni con una identidad ni con otra, sino que lo que vamos a defender es lo que nosotros defendimos en su momento, que es la educación por la ciudadanía. Ese es nuestro proyecto, el que se establecía en ese bloque quinto, en esa visión de las Fuerzas Armadas y en esa visión de una sociedad que defiende los valores de paz y de concordia. Y por eso anuncio que nuestro grupo se va a abstener en esta proposición no de ley. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Alonso Díaz Guerra. Gracias, presidenta. En esta PNL, Esquerra Republicana nos propone que se oculte el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales y protegen en el ejercicio de sus derechos y libertades a todos los españoles. Su inconsistente posición de motivos oculta que el proyecto Conocimiento de la Seguridad y la Defensa tiene como fin el fomentar en los escolares la cultura y la conciencia de la defensa como instrumento necesario para garantizar la paz, la protección de la sociedad, de sus intereses y de los valores que la sustentan. Es decir, promover que las Fuerzas Armadas son una organización al servicio de nuestra sociedad, que junto con las organizaciones internacionales de las que formamos parte garantizan la seguridad, la defensa del Estado de Derecho, de las libertades, de la democracia y del respeto de valores en los que se sustenta nuestro modelo de convivencia. Y lo hacen a través de la consecución de objetivos como resolver conflictos a través de la mediación y la negociación, conocer y valorar el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas para mantener la paz en nuestro territorio y en el exterior, conocer los derechos y deberes de los ciudadanos o valorar el trabajo de las Fuerzas Armadas para ayudar a los ciudadanos. Es evidente que su delirio independentista le nubla la razón, obligándoles a perseguir todo aquello que vertebra el Estado, todo aquello que evidencia una historia de esfuerzos, éxitos y fracasos conjuntos de todos los pueblos que conforman nuestra gran nación, España. Compartimos con ustedes que son diversos los instrumentos a través de los cuales se pueden transmitir valores como la tolerancia, la justicia, la igualdad, el espíritu de sacrificio o el respeto. Pero sin duda, uno de ellos es mediante la multitud de ejemplos protagonizados por mujeres y hombres que juraron defender con su propia vida a una sociedad basada en todos estos valores. Es necesario que los escolares conozcan que el concepto de seguridad de hoy ya no se ve únicamente desde una óptica exclusivamente militar. Engloba la defensa del territorio, pero también la seguridad física de cada individuo, el bienestar de la sociedad, el respeto por los derechos y libertades fundamentales, debido a que el riesgo y las amenazas a las que nos enfrentamos
no son exclusivamente conflictos armados, señorías, sino el terrorismo, los ciberataques, las mafias organizadas o las catástrofes naturales. Señores de Esquerra, ¿les ofende a ustedes que los escolares conozcan que el militar respetará y hará respetar los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en la Constitución? ¿Les ofende que los escolares conozcan que el militar velará por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres? ¿Sinceramente les ofende que nuestros escolares conozcan que las Fuerzas Armadas se mantienen en guardia permanentemente para la vigilancia de los espacios terrestre, marítimo, aéreo y cibernético? Señores de Esquerra, ¿les ofende que los escolares conozcan que las Fuerzas Armadas tienen la tarea de mantener la paz y la seguridad internacional bajo los principios de Naciones Unidas? Estos ejemplos son parte de las Reales Ordenanzas, que para las Fuerzas Armadas constituyen el código de conducta de los militares. Defienden los principios éticos y las reglas de comportamiento de acuerdo con la Constitución. Era evidente, o era de esperar, que hoy Podemos vuelva a criticar al Ejército. Está en su ADN el atacar aquello que representa el orden, la libertad, la convivencia. Hoy lo han hecho con los militares o contra los valores que representan los militares, como hace unos días insultaron y calumniaron a los policías que actuaron en el barrio de Lavapiés. Termino, presidenta. Señorías, hay tres tipos de personas: las que te ayudan en los problemas, las que se alejan ante los problemas y las que te meten en un problema. Termino. Señores de Esquerra, dejen de crear problemas y comiencen a ayudar al Gobierno y a los ciudadanos a resolver los problemas, algunos creados por ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor Díaz Guerra. El señor Díaz Guerra se ha pasado 55 segundos y el señor Mena 44. La información, ¿no? Porque me estaba mirando con mirada inquisitiva y como yo lo voy apuntando, era para su información. Bueno, vamos a pasar, una vez terminado el debate del punto octavo, vamos a pasar a